encontré un tubo de lubricante entre las cosas de mi esposo. No nos habíamos tocado en 5 años, así que decidí instalar cámaras ocultas en nuestro dormitorio. Fue entonces cuando lo sorprendí engañándome con mi nuera. No dije una palabra, solo reemplacé el lubricante con aceite de chile y guardé la grabación. Pero el día de su boda, decidí entregar los papeles del divorcio con una pequeña sorpresa para todos los invitados. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Crystal y tengo 58 años. Después de 35 años de matrimonio con Allen, pensé que ya conocía cada rincón de nuestra casa, cada hábito de mi esposo, cada detalle de nuestra vida en común. Pero ese martes por la mañana, mientras limpiaba su gaveta del escritorio, encontré algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Era un tubo pequeño, discreto, escondido detrás de unos papeles viejos. Lubricante personal. La marca era cara, de esos que venden en tiendas especializadas. Mis manos temblaron al sostenerlo. No era mío, y definitivamente no lo habíamos usado juntos. Allen y yo no nos habíamos tocado íntimamente en 5 años. 5 largos años desde la última vez que compartimos algo más que un beso de buenas noches en la mejilla. Al principio pensé que era normal, que era parte del envejecimiento, que después de 3 décadas juntos era natural que la pasión se desvaneciera. Él siempre tenía excusas: trabajo, cansancio, estrés. Yo dejé de insistir hace tiempo. Me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante todos esos años, sosteniendo ese tubo como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi mente comenzó a procesar lo que esto significaba. Si Allen tenía esto escondido, si no lo usaba conmigo, entonces lo estaba usando con alguien más. La traición se sintió como una puñalada fría en el pecho. No era solo el hecho de que me engañara, era la humillación de haberme convencido a mí misma durante años de que nuestra falta de intimidad era algo natural, algo que les pasaba a todas las parejas maduras. Había normalizado la distancia, había justificado su falta de interés. Me había convencido de que era yo quien ya no lo atraía, que era mi cuerpo de 58 años el que ya no despertaba deseo. Pero ese tubo me decía otra historia. Allen sí tenía deseo. Allen sí tenía pasión. Simplemente no era conmigo. Recordé todas las noches que había intentado acercarme a él, todas las veces que había comprado lencería nueva esperando despertar algo en él, todas las ocasiones en que me había rechazado con una sonrisa condescendiente y una palmadita en la mano. Estoy muy cansado, amor. Mañana será un día mejor. Mañana nunca llegaba. Mientras tanto, yo había comenzado a creer que algo estaba mal conmigo. Visité médicos, probé hormonas, incluso consideré cirugías estéticas. Todo para tratar de recuperar la atención de un hombre que aparentemente estaba muy ocupado prestándole atención a otra mujer. Escondí el tubo exactamente donde lo había encontrado y salí del dormitorio con piernas temblorosas. Allen estaba en la cocina leyendo el periódico, tomando su café de la mañana como lo había hecho durante 35 años. Se veía tan normal, tan tranquilo, tan inocente. «Buenos días, cariño», me dijo sin levantar la vista del periódico. «¿Dormiste bien?». Quise gritarle, quise confrontarlo ahí mismo, arrojarle el tubo en la cara y exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas. «Sí, muy bien», respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz a pesar del huracán que se desataba en mi interior. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que Allen llegaba tarde del trabajo, cada vez que su teléfono sonaba y él se apartaba para contestar, cada vez que se duchaba antes de acostarse, cuando antes nunca lo hacía, mi mente creaba teorías cada vez más dolorosas sobre lo que podría estar pasando. Comencé a observarlo con otros ojos. Noté que había perdido peso recientemente, que se vestía mejor, que había cambiado su colonia.
Señales que antes había interpretado como un deseo de cuidarse mejor en la madurez, ahora las veía como evidencia de que estaba tratando de impresionar a alguien. Solo que esa alguien no era yo. Una noche, mientras él dormía a mi lado roncando suavemente, me levanté y revisé su teléfono. Tenía una contraseña nueva. En 35 años de matrimonio, Allen nunca había puesto contraseña a su teléfono. Esto era nuevo, y sabía exactamente qué significaba. Mi corazón se rompió un poco más esa noche. No solo me estaba engañando, sino que había tomado precauciones para asegurarse de que yo no me enterara. Esto no era un desliz, no era un error del momento. Esto era una relación calculada, secreta, planificada. Al día siguiente, mientras Allen estaba en el trabajo, tomé una decisión que cambiaría todo. Si él quería jugar a los secretos, yo también podía hacerlo, pero yo jugaría mejor. Fui a una tienda de electrónicos en el otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. Compré 2 cámaras de seguridad pequeñas, del tipo que se pueden esconder fácilmente. El empleado joven que me atendió probablemente pensó que era una señora mayor paranoica preocupada por robos. Si supiera la verdad. Esa tarde instalé las cámaras en nuestro dormitorio. Una la escondí detrás de un marco de fotos en la mesita de noche. La otra la coloqué estratégicamente detrás de unos libros en el estante que daba vista a toda la habitación. Ambas estaban conectadas a una aplicación en mi teléfono que me permitiría ver las grabaciones en tiempo real desde cualquier lugar. Mientras ajustaba el ángulo de la segunda cámara, mis manos temblaron nuevamente. Estaba cruzando una línea que nunca pensé que cruzaría. Estaba espiando a mi propio esposo en nuestra propia casa, pero ya no se sentía como nuestra casa. Se sentía como el escenario de una mentira que había durado demasiado tiempo. Esa noche, cuando Allen llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado. Cenamos juntos, vimos televisión, hablamos sobre el clima y las noticias como lo habíamos hecho durante décadas. Pero por dentro, yo era una mujer completamente diferente. Ya no era la esposa ingenua que creía que su matrimonio simplemente había perdido la chispa con el tiempo. Ahora era una mujer decidida a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera. Los primeros 3 días, después de instalar las cámaras, fueron extrañamente normales. Allen llegaba del trabajo a la hora de siempre. Cenábamos juntos, veíamos televisión y nos íbamos a dormir. Parte de mí comenzó a preguntarse si no me había vuelto paranoica, si tal vez había una explicación inocente para el lubricante. Tal vez lo había comprado por problemas médicos que no me había contado. Tal vez era para uso personal. Mi mente desesperada buscaba cualquier explicación que no fuera la obvia. Pero el jueves por la noche todo cambió. Allen llegó a casa más tarde de lo usual, cerca de las 9 de la noche. Dijo que había tenido una reunión que se extendió, algo sobre presupuestos del siguiente trimestre. Su explicación sonaba ensayada, demasiado específica para ser una mentira espontánea. Cuando se fue directo a la ducha sin siquiera darme un beso de saludo, supe que algo estaba mal. Esa noche, después de que él se durmiera, revisé las grabaciones del día en mi teléfono. Mi corazón se aceleró cuando vi que había actividad registrada a las 2 de la tarde. Allen había llegado a casa en medio del día laboral, algo que nunca hacía. Las imágenes mostraban claramente cómo entraba al dormitorio, pero no estaba solo. Había una mujer con él. Las imágenes no eran muy claras desde esa distancia, pero podía ver que era joven, delgada, con cabello rubio largo. Vestía ropa elegante, no era una trabajadora o empleada doméstica. La forma en que se movían juntos, la familiaridad con la que ella navegaba por mi casa, sugería que esto no era la primera vez. Ver a mi esposo con otra mujer en nuestra cama, en el lugar donde habíamos dormido juntos durante 35 años, donde habíamos concebido a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de noches. Fue como recibir un disparo en el pecho. El dolor era físico, real, insoportable. Pero lo que más me dolió no fue solo verlo con ella. Fue ver la pasión con la que la tocaba, la energía que ponía en cada caricia, cada beso. Era el mismo hombre que durante 5 años me había dicho que estaba muy cansado, que ya no tenía la misma energía de antes,
que era normal que las cosas cambiaran con la edad. Todo era mentira. Allen tenía energía, Allen tenía pasión, Allen tenía deseo. Simplemente había decidido que yo ya no merecía nada de eso. Me quedé despierta toda esa noche, viendo las grabaciones una y otra vez, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿Cuántas veces habían estado en mi casa mientras yo trabajaba? ¿Cuántas veces me había mentido sobre reuniones y compromisos laborales? Al día siguiente, Allen se comportó exactamente igual que siempre. Me dio un beso en la mejilla antes de irse al trabajo. Me dijo que me amaba. Me prometió que llegaría temprano para cenar juntos. Todo era una actuación perfectamente ensayada. Me pregunté cuánto tiempo llevaba representando este papel del esposo devoto mientras vivía una vida completamente diferente cuando yo no estaba presente. Decidí seguirlo. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y seguí a Allen esa mañana. Lo vi dirigirse a su oficina como siempre, pero a las 11:30 salió nuevamente. Lo seguí manteniendo distancia hasta que se detuvo frente a un edificio de apartamentos elegante en el centro de la ciudad. La misma mujer rubia de las grabaciones lo esperaba en el lobby. Los vi entrar juntos, y mi corazón se hundió aún más. Esto no era solo sexo casual en mi casa. Allen tenía una relación completa con esta mujer. Tenían su propio lugar, sus propias rutinas. Esto era una segunda vida que había construido cuidadosamente mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio. Esperé en mi auto durante 2 horas hasta que salieron. Los vi despedirse con un beso apasionado en la calle, sin preocuparse por quién pudiera verlos. Allen se había vuelto descuidado, confiado. Nunca se le ocurrió que su esposa sumisa de 58 años pudiera estar siguiéndolo. Esa noche, cuando llegó a casa con flores y una sonrisa, actuando como el esposo perfecto, sentí náuseas. Las flores probablemente las había comprado después de estar con ella, tal vez hasta con su ayuda. Todo en su comportamiento era calculado para mantenerme tranquila y sin sospechas mientras él vivía su vida real en otro lugar. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», me preguntó mientras me daba las flores. «Te ves un poco pálida. ¿Te sientes bien?». Quise reírme de la ironía. Por supuesto que me veía pálida. Acababa de descubrir que mi matrimonio era una mentira completa, que había estado viviendo con un extraño que se había vuelto experto en fingir que me amaba. «Solo estoy un poco cansada», le dije, forzando una sonrisa. «Creo que necesito dormir más». Esa noche, acostada junto a él mientras fingía dormir, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a hacer una escena dramática que le permitiera controlar la narrativa o hacerme ver como la esposa celosa e irracional. Si Allen había estado jugando este juego durante quién sabe cuánto tiempo, entonces yo también podía jugar. Pero yo tenía una ventaja que él no sabía. Yo sabía la verdad. Durante los siguientes días, comencé a investigar más profundamente. Revisé nuestras cuentas bancarias y encontré retiros regulares de efectivo que no podía explicar. Revisé sus tarjetas de crédito y encontré cargos en restaurantes caros en días que supuestamente había trabajado hasta tarde. Encontré facturas de hoteles de fin de semana cuando me había dicho que tenía conferencias de trabajo. La evidencia se acumulaba como una montaña de mentiras que se remontaba a años atrás. Esto no era algo nuevo. Allen había estado engañándome durante mucho más tiempo del que había imaginado inicialmente. Pero aún había algo que no sabía, algo que me carcomía por dentro. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo la había conocido? ¿Era una aventura casual o algo más serio? Y lo más importante, ¿sabía ella que Allen estaba casado? Tomé más fotos cuando regresaron a nuestro dormitorio al día siguiente. Esta vez logré capturar su rostro más claramente. Era hermosa, probablemente 30 años menor que yo, con el tipo de cuerpo que yo había tenido décadas atrás. No pude evitar compararme con ella, preguntarme qué tenía que yo había perdido, qué la hacía más deseable que la mujer que había estado al lado de Allen durante 35 años. Pero luego me detuve. Este no era mi problema. Yo no había hecho nada malo. Yo había sido una esposa fiel, una buena compañera,
una mujer que había sacrificado partes de sí misma para mantener unida a nuestra familia. Si Allen había decidido que eso no era suficiente, si había decidido buscar en otro lado lo que creía que le faltaba, esa era su decisión y su culpa. Ahora necesitaba decidir qué hacer con esta información. Podía confrontarlo y exigir explicaciones. Podía llamar a un abogado y comenzar los procedimientos de divorcio inmediatamente. O podía esperar y planear mi próximo movimiento cuidadosamente. Mientras lo observaba dormir esa noche, roncando suavemente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, supe qué haría. Iba a descubrir exactamente con quién me había estado engañando. Y entonces decidiría cómo usar esa información. El lunes por la mañana, después de una semana de vigilancia constante, finalmente obtuve la imagen clara que necesitaba del rostro de la mujer. Cuando vi las fotos en mi teléfono, el mundo se detuvo por completo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo. Era Hailey, mi nuera, la esposa de mi hijo Daniel, la mujer que había estado en mi casa para las cenas familiares de los domingos durante los últimos 3 años. La mujer que me llamaba Mamá Crystal, con esa sonrisa dulce que ahora sabía que era completamente falsa. La mujer que había llorado en mis brazos cuando tuvo problemas para quedar embarazada, la mujer a quien había consolado y aconsejado como si fuera mi propia hija. Me senté en el suelo del baño, temblando, mientras las imágenes se reproducían en mi mente como una pesadilla. Hailey riéndose en nuestra mesa de Navidad. Hailey abrazándome en mi cumpleaños. Hailey pidiendo mi receta de pastel de manzana porque quería cocinar como su suegra favorita. Todo había sido una mentira. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuándo habían comenzado? ¿Cómo se habían atrevido a sentarse en mi mesa, a celebrar ocasiones familiares, a mirarme a los ojos mientras mantenían esta traición monstruosa? Y Daniel, mi pobre hijo Daniel, que adoraba a Hailey, que hablaba constantemente de lo afortunado que se sentía de haberla encontrado, que había gastado todos sus ahorros en el anillo de compromiso perfecto para ella. Daniel, que no tenía idea de que su esposa estaba durmiendo con su propio padre. La náusea me golpeó como una ola. Corrí al inodoro y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. El dolor era físico, como si alguien me hubiera arrancado algo vital del pecho. No era solo traición, era la destrucción completa de todo lo que creía sobre mi familia. Me quedé en el suelo del baño durante horas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Todas las reuniones familiares pasaron por mi mente como una película de horror. Cada vez que Allen y Hailey habían llegado juntos porque se habían encontrado en el camino. Cada vez que ella había insistido en ayudar a limpiar después de la cena, mientras Allen ayudaba también. Cada vez que habían desaparecido juntos para buscar algo en otra parte de la casa. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua para verlas. Cuando finalmente me levanté del suelo, ya no era la misma mujer que había sido esa mañana. La Crystal que había pasado 35 años siendo la esposa perfecta, la suegra comprensiva, la matriarca familiar que mantenía a todos unidos, había muerto en ese piso de baño. Esa tarde, cuando Allen llegó a casa, lo observé con ojos completamente diferentes. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa me producía asco. Cuando me preguntó sobre mi día, quise gritarle que había descubierto que estaba acostándose con la esposa de nuestro hijo. Quise preguntarle cómo había llegado a ser tan monstruoso. Pero no dije nada. Todavía no. Esa noche revisé todas las grabaciones de las últimas semanas con esta nueva información. Ahora podía ver las pequeñas intimidades que había pasado por alto antes, la forma en que Hailey conocía exactamente dónde estaba todo en mi dormitorio, cómo se movía por mi casa como si fuera suya, la familiaridad con la que manejaba las cosas de Allen. En una de las grabaciones, los vi hablando después del sexo. No podía escuchar las palabras, pero vi a Hailey señalar hacia la foto de nuestra familia que estaba en la mesita de noche. Vi a Allen reírse. Se estaban burlando de nosotros. Se estaban burlando de Daniel y de mí mientras yacían en mi cama.
El miércoles por la noche, Daniel llamó para preguntarme sobre los planes para su aniversario de bodas. 3 años de matrimonio con Hailey, y quería organizar una cena familiar para celebrar. Escuchar la felicidad en su voz, la forma en que hablaba de lo mucho que amaba a su esposa, me rompió el corazón de una manera que no sabía que era posible. «Mamá, soy tan afortunado de tenerla», me dijo. «A veces no puedo creer que alguien tan increíble haya querido casarse conmigo. Y me encanta cómo se lleva contigo y con papá. Se siente como si hubiéramos sido una familia toda la vida». Tuve que excusarme y colgar antes de empezar a llorar. Daniel no tenía idea de que su familia perfecta era una mentira construida sobre la traición más cruel imaginable. Esa noche confronté mis opciones. Podía contarle a Daniel inmediatamente, mostrarle las pruebas y destruir su mundo en un instante. Podía confrontar a Allen y exigir que confesara todo. Podía irme simplemente, divorciarme en silencio y dejar que eventualmente descubrieran que los había descubierto. Pero ninguna de esas opciones se sentía como justicia. Ninguna de ellas hacía que Allen y Hailey pagaran realmente por lo que habían hecho. Habían jugado conmigo durante quién sabe cuánto tiempo. Habían convertido mi vida en una mentira, mi familia en una farsa, mi casa en el escenario de su traición. Fue entonces cuando recordé algo. Daniel había mencionado que él y Hailey estaban planeando renovar sus votos matrimoniales para su 5º aniversario, que se acercaba en 2 meses. Hailey había estado presionándolo para hacer una gran celebración, invitar a toda la familia y amigos. Quería que fuera perfecto, había dicho. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, escuchando a Allen roncar a mi lado, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si Hailey quería una celebración perfecta, se la daría. Una celebración que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas. Primero al abogado de divorcios más agresivo de la ciudad. Luego a un investigador privado para que documentara profesionalmente la aventura. Necesitaba que todo fuera legal, oficial, incuestionable. El investigador, un hombre mayor llamado Frank, que había visto de todo en sus 40 años de carrera, apenas parpadeó cuando le expliqué la situación. «Señora, he visto traiciones de todo tipo, pero esto es particularmente cruel», me dijo. «¿Está segura de que quiere proceder? Una vez que pongamos esto en movimiento, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», le respondí. «Quiero que documenten todo, cada encuentro, cada mentira, cada momento de esta traición». Frank asintió. «Lo que está planeando. ¿Puedo preguntar qué tiene en mente?» Sonreí por primera vez en días, pero no fue una sonrisa feliz. Era algo más frío, más determinado. «Voy a darles exactamente lo que se merecen», le dije, «en el momento más público y humillante posible». Esa noche, cuando Allen llegó a casa con su actuación habitual del esposo amoroso, lo besé en la mejilla y le dije que había estado pensando en la renovación de votos de Daniel y Hailey. «Creo que deberíamos ayudarlos a hacer algo realmente especial», le dije. «Algo que toda la familia recordará para siempre». Allen sonrió, sin darse cuenta de la ironía en mis palabras. «Me parece perfecto, amor. Hailey merece algo hermoso». «Oh sí», pensé. «Hailey definitivamente va a conseguir algo que merece». Durante las siguientes semanas, me convertí en una actriz consumada. Cada mañana me despertaba junto al hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Le sonreía, le preparaba el desayuno, le deseaba un buen día en el trabajo. Por las tardes, cuando Hailey venía a cenar los domingos, la abrazaba, escuchaba sus historias, reía con sus chistes, fingía que me importaba su vida. Pero por dentro estaba construyendo cuidadosamente la destrucción de ambos. El investigador privado, Frank, resultó ser más eficiente de lo que había esperado. En 2 semanas ya tenía evidencia fotográfica y video de 12 encuentros diferentes entre Allen y Hailey. Los había seguido al apartamento del centro, a hoteles de lujo, incluso a un viaje de fin de semana que Allen me había dicho que era una conferencia de trabajo. Frank había documentado todo con la precisión de un profesional. «Señora Crystal», me dijo cuando nos reunimos en su oficina,
En 40 años haciendo esto, nunca había visto una traición tan sistemática y cruel. Su esposo y su nuera han estado encontrándose un promedio de 3 veces por semana durante los últimos 8 meses. Posiblemente más tiempo, pero eso es lo que pude documentar con certeza. 8 meses. Mientras yo había estado preocupándome por la pérdida de intimidad en mi matrimonio, mientras había estado culpándome a mí misma por no ser lo suficientemente atractiva para mi esposo, él había estado teniendo una relación completa con la esposa de nuestro hijo. Frank me entregó una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. También investigué las finanzas como me pidió. Su esposo ha estado pagando el alquiler del apartamento donde se encuentran. $700 mensuales durante los últimos 8 meses. También encontré cargos recurrentes por joyería, ropa y cenas caras. Mi estómago se retorció. Allen había estado gastando nuestro dinero, el dinero que habíamos ahorrado juntos durante décadas, para mantener a su amante, la amante que resultaba ser mi nuera. ¿Hay algo más que necesite saber?, le pregunté, tratando de mantener la voz estable. Frank dudó un momento. Hay algo más. Parece que ellos están planeando irse juntos después de la renovación de votos. Encontré reservaciones de vuelo a Costa Rica para 3 días después de la ceremonia. Boletos de ida, no de regreso. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No solo me estaban traicionando, sino que estaban planeando huir juntos inmediatamente después de humillar públicamente a Daniel en la renovación de sus votos. Iban a destronar a mi hijo y luego desaparecer con el dinero que Allen había estado desviando de nuestras cuentas. Gracias, Frank, logré decir. Esto es exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras Allen dormía a mi lado, abrí mi laptop y comencé a finalizar mi plan. El abogado de divorcios ya había preparado todos los documentos necesarios. Los papers del divorcio estaban listos, con una demanda por la mitad de todos nuestros bienes y una compensación adicional por adulterio y fraude financiero. Pero eso era solo el comienzo. También había preparado un paquete especial para Daniel, copias de todas las fotografías, videos, extractos bancarios y evidencia de la aventura, junto con una carta explicándole todo lo que había descubierto. No quería que mi hijo se enterara de la manera brutal en que lo haría público, pero necesitaba que tuviera toda la información antes de que los eventos se desarrollaran. El día de la renovación de votos era en 3 semanas. Hailey había estado planeando obsesivamente cada detalle, llamándome constantemente para preguntarme mi opinión sobre flores, música, el menú. Cada conversación me resultaba más nauseabunda que la anterior, pero seguí fingiendo entusiasmo. «Quiero que sea perfecto, mamá Crystal», me había dicho la semana anterior. «Esta familia significa todo para mí. Ustedes han sido como los padres que nunca tuve». La hipocresía era tan extrema que casi admirable. Hailey no solo estaba traicionando a Daniel, sino que estaba manipulándome emocionalmente mientras lo hacía. Allen también había estado más atento de lo usual, probablemente sintiéndose culpable por lo que estaba planeando. Me traía flores sin razón, sugería que saliéramos a cenar, incluso intentó ser romántico algunas noches. Todo era parte de su actuación para mantenerme tranquila hasta que pudiera escapar con mi nuera. Pero había cometido un error crucial. El mismo día que Frank había descubierto las reservaciones de vuelo, Allen había llegado a casa con una póliza de seguro de vida nueva. $1 millón con Hailey como beneficiaria. Cuando le pregunté al respecto, me explicó que había estado pensando en nuestro futuro financiero y quería asegurarme de que estuviera protegida si algo le pasaba. Otra mentira. La póliza estaba diseñada para beneficiar a Hailey después de que me dejara. Fue entonces cuando tomé mi decisión más audaz. No solo iba a exponerlos en la renovación de votos, iba a hacer algo que aseguraría que nunca pudieran lastimar a otra familia de la manera en que habían lastimado la nuestra. Recordé el tubo de lubricante que había encontrado semanas atrás, el que había iniciado esta horrible revelación. Una idea diabólica comenzó a formarse en mi mente. Al día siguiente, mientras Allen estaba en el trabajo, fui a una tienda de productos naturales y compré aceite de capsaicina puro,
el mismo compuesto que hace que los chiles sean picantes. El vendedor me advirtió sobre lo potente que era el producto. Señora, esto es grado industrial. Solo unas gotas pueden causar una sensación de quemadura intensa. ¿Para qué lo necesita? Para problemas con animales en mi jardín, mentí. Quiero hacer un repelente natural. Esa noche, mientras Allen se duchaba, localicé el tubo de lubricante en su escondite. Con cuidado, usando guantes, mezclé una pequeña cantidad del aceite de capsaicina con el contenido del tubo. No lo suficiente para causar daño permanente, pero sí lo suficiente para crear una experiencia muy desagradable e inolvidable. Volví a colocar el tubo exactamente donde lo había encontrado y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 días después, las cámaras capturaron a Allen y Hailey en nuestro dormitorio nuevamente. Esta vez, sin embargo, su encuentro se vio interrumpido abruptamente por gritos de dolor y pánico. Los vi correr al baño. Escuché a Hailey llorar de dolor y confusión. Allen salió de la casa esa tarde con una expresión de preocupación y vergüenza que nunca había visto antes. Cuando llegó por la noche, se disculpó diciendo que había tenido que salir temprano por una emergencia médica menor. Esa noche, mientras cenábamos, noté que se movía con cierta incomodidad. La justicia poética tenía un sabor dulce, pero eso era solo el aperitivo. El plato principal vendría en la renovación de votos en 2 semanas y media. Durante esos días finales, perfeccioné cada detalle de mi plan. Frank tenía órdenes de estar presente en la ceremonia con cámaras ocultas para documentar todo. El abogado tenía instrucciones de estar disponible para servir los papeles en el momento exacto que yo le indicara. Incluso había contratado a un segundo investigador para que siguiera a Allen el día de la ceremonia, en caso de que tratara de escapar antes de lo planeado. La noche antes de la renovación de votos, Allen me abrazó en la cama y me dijo que me amaba. Sus palabras se sintieron como veneno en mis oídos. «Mañana va a ser un día hermoso», le dije, acariciando su cabello. «Un día que ninguno de nosotros olvidará jamás». Él sonrió, sin tener idea de lo profético que habían sido mis palabras. Mañana, todo se desmoronaría, y yo estaría allí para verlo suceder. El día de la renovación de votos amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, la temperatura era ideal y el jardín donde se celebraría la ceremonia lucía espectacular. Hailey había insistido en que fuera en nuestra casa, en el mismo lugar donde ella y Daniel se habían casado 3 años atrás. La ironía era tan espesa que podría cortarla con un cuchillo. Me desperté a las 5 de la mañana, sorprendentemente tranquila. Después de semanas de planificación, finalmente había llegado el momento. Allen seguía durmiendo a mi lado, roncando suavemente, sin idea de que este sería el último día que pasaríamos bajo el mismo techo como esposos. Me levanté silenciosamente y me preparé con el mismo cuidado que había puesto en planear todo lo demás. Elegí un vestido azul marino elegante, me maquillé perfectamente, me peiné con el estilo que siempre había usado en ocasiones especiales. Quería verme impecable cuando destruyera 2 vidas. A las 7, Allen se despertó y me encontró ya vestida y arreglada. «Te ves hermosa, amor», me dijo besándome en la mejilla. «Hailey va a estar tan feliz de que hayas hecho todo este esfuerzo para su día especial». «Oh, este día definitivamente va a ser especial», le respondí con una sonrisa que él interpretó como maternal orgullo, pero que en realidad era anticipación vengativa. Los preparativos comenzaron temprano. Los encargados del catering llegaron a las 8, seguidos por los floristas y el equipo de sonido. Hailey apareció a las 9, radiante en un vestido blanco nuevo que probablemente Allen había pagado con nuestro dinero. «Mamá Crystal», me dijo, abrazándome con la misma falsedad de siempre. «No puedo creer que este día finalmente haya llegado. Gracias por hacer que todo sea tan perfecto». «De nada, querida», le respondí, acariciando su cabello rubio. «Has sido como una hija para mí. Quiero que tengas exactamente lo que te mereces». Daniel llegó 1 hora después, visiblemente nervioso pero emocionado. Mi corazón se rompió al verlo. Mi pobre hijo, tan enamorado, tan confiado,
tan completamente ajeno a la traición que estaba a punto de revelarse. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, notando algo en mi expresión. «Te ves diferente hoy». «Solo son nervios», le mentí. «Quiero que todo salga perfecto para ustedes». Lo abracé más fuerte de lo usual, sabiendo que después de hoy nuestra relación cambiaría para siempre. No porque él hubiera hecho algo malo, sino porque yo estaba a punto de destruir su mundo para salvar lo que quedaba del mío. A las 11, Frank llegó disfrazado como parte del equipo de fotografía. Me hizo una señal casi imperceptible, confirmando que todo estaba en posición. Las cámaras ocultas estaban funcionando. El abogado estaba esperando en su auto a 2 cuadras de distancia, y los documentos estaban listos para ser entregados en el momento preciso. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Familia, amigos, compañeros de trabajo de Daniel. Todos felices, todos celebrando lo que creían que era una hermosa renovación del amor. Si supieran que estaban a punto de presenciar la destrucción más completa de una familia que jamás habían visto. Hailey se paseaba entre los invitados como una reina, recibiendo felicitaciones y cumplidos. Allen actuaba como el suegro perfecto, saludando a todos, haciendo bromas, siendo el alma de la fiesta. La actuación de ambos era tan convincente que por un momento casi dudé de mi propia evidencia. Pero luego los vi intercambiar una mirada cuando pensaron que nadie estaba observando. Una mirada cargada de intimidad y secretos compartidos. Una mirada que confirmó que después de esta farsa de ceremonia, planeaban escaparse juntos y dejar a Daniel completamente devastado. No podía permitir que eso pasara. A la 1:30, la ceremonia estaba programada para comenzar. Los invitados se reunieron en el jardín. Daniel y Hailey tomaron sus posiciones frente al ministro, y Allen se paró orgullosamente al lado como el padre político perfecto. «Queridos familiares y amigos», comenzó el ministro, «nos hemos reunido hoy para celebrar la renovación de los votos matrimoniales de Daniel y Hailey». Dejé que hablara durante unos minutos, permitiendo que todos se acomodaran en sus asientos, que las cámaras capturaran la felicidad en los rostros de los invitados, que el momento se volviera completamente perfecto antes de destruirlo. Cuando el ministro llegó a la parte donde preguntaba si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, me levanté de mi asiento. «Disculpe», dije, mi voz clara y firme. «Creo que hay algo que todos deberían saber antes de que continúe esta ceremonia». Un murmullo de confusión se extendió por los invitados. Daniel se veía desconcertado. Hailey había palidecido visiblemente. Y Allen. Allen me miraba con una expresión de terror creciente, como si finalmente se diera cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. «Crystal, ¿qué estás haciendo?», murmuró Allen, pero su voz se perdió en el silencio expectante de la multitud. «Hace unas semanas», continué, manteniendo mi voz calmada y controlada, «encontré algo entre las pertenencias de mi esposo que me hizo sospechar que me estaba siendo infiel». Los murmullos se intensificaron. Daniel se veía completamente confundido, sin entender por qué su madre estaba hablando de problemas matrimoniales en su renovación de votos. «Instalé cámaras de seguridad en mi casa para descubrir la verdad», proseguí. «Y lo que descubrí fue algo que ninguno de ustedes esperaría». «Crystal, detente», dijo Allen, ahora con pánico evidente en su voz. «No hagas esto». Pero era demasiado tarde. Había esperado demasiado tiempo para este momento. «Mi esposo, Allen, ha estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses», anuncié. «Con la mujer que está parada junto a mi hijo, vestida de blanco, fingiendo renovar votos que ya rompió hace mucho tiempo». El jardín explotó en gritos ahogados y exclamaciones de shock. Daniel se tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Hailey se veía como un animal atrapado, buscando desesperadamente una salida. «¡Eso es mentira!», gritó Hailey, pero su voz temblaba. «Está inventando cosas porque está celosa». Saqué mi teléfono y activé el proyector que había instalado discretamente esa mañana. En la pared blanca de la casa comenzaron a reproducirse las grabaciones que Frank había capturado. Allen y Hailey en nuestro dormitorio, en el apartamento que él pagaba, en hoteles,
besándose apasionadamente en la calle. Los gritos y llantos de los invitados se intensificaron. Daniel se desplomó en una silla, su cara un retrato de devastación absoluta. Algunos familiares comenzaron a levantarse para irse, otros se quedaron petrificados por el shock. Daniel, dije, dirigiéndome directamente a mi hijo, tu padre y tu esposa han estado planeando irse juntos a Costa Rica en 3 días. Ya tienen los boletos comprados. Iban a dejarte aquí, humillado y abandonado, después de hacerte pasar por esta farsa de renovación de votos. Daniel levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y una furia que nunca había visto en él. Se dirigió hacia Allen, pero yo lo detuve. Espera, le dije. Aún no he terminado. Hice una señal a Frank, quien inmediatamente llamó al abogado. En cuestión de minutos, apareció con los papeles de divorcio y una orden de alejamiento. Allen Holloway, dijo el abogado en voz alta para que todos escucharan, está siendo notificado oficialmente de que su esposa, Crystal, está solicitando el divorcio por adulterio y fraude financiero. También está recibiendo una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la propiedad familiar. Allen trató de protestar, pero yo levanté la mano para silenciarlo. También quiero que todos sepan, continué, que Allen ha estado usando nuestro dinero matrimonial para pagar el apartamento donde se encontraba con Hailey, para comprarle regalos, para financiar su aventura. Ha gastado más de $15,000 de nuestros ahorros en esta traición. La humillación era completa. Allen se veía destruido. Hailey lloraba histéricamente. Y Daniel finalmente había encontrado su voz. «¡Fuera!», le gritó a Hailey. «¡Fuera de mi vista! Y tú», se dirigió a Allen, «nunca quiero volver a verte en mi vida». Los invitados comenzaron a irse en masa, algunos consolando a Daniel, otros murmurando entre ellos sobre el escándalo que acababan de presenciar. Frank siguió grabando todo, documentando la destrucción completa de 2 matrimonios y una familia. Cuando finalmente el jardín se vació, solo quedamos Daniel y yo. Él se acercó lentamente, todavía en shock. «Mamá», dijo con voz quebrada, «¿cómo pudiste soportar todo esto? ¿Cómo pudiste planear todo esto sola?» Lo abracé, sintiendo por primera vez en meses que había hecho lo correcto. «Porque nadie traiciona a mi familia y se sale con la suya», le dije. «Y porque tú mereces saber la verdad, por muy dolorosa que sea». 6 meses después del día que cambió todo, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre la ciudad con una taza de té en las manos. El silencio era hermoso. No había mentiras flotando en el aire, no había tensión esperando a estallar, no había la sensación constante de que algo estaba terriblemente mal en mi vida. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás. Allen no había luchado contra los términos, probablemente porque sabía que tenía toda la evidencia necesaria para destruirlo completamente en los tribunales. Me quedé con la casa, la mitad de nuestros ahorros y una compensación adicional por el dinero que había gastado en su aventura. Él se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad y, según tengo entendido, está trabajando en un empleo mucho menos prestigioso después de que su empresa se enterara del escándalo. Hailey desapareció de nuestras vidas inmediatamente después de la exposición. Daniel me contó que había empacado sus cosas esa misma noche y se había ido sin decir palabra. Aparentemente, había regresado a vivir con sus padres en otro estado. Los papeles de divorcio llegaron por correo 2 semanas después. Allen nunca consiguió a su compañera de escape. Resulta que cuando Hailey se dio cuenta de que su plan había sido completamente expuesto, decidió que asociarse con un hombre arruinado y humillado públicamente ya no le convenía. El amor que habían proclamado tener el uno por el otro se evaporó en el momento en que las consecuencias se volvieron reales. Daniel atravesó meses difíciles después de la revelación. Al principio estaba furioso conmigo por haber esperado tanto tiempo para contarle la verdad, por haber permitido que la farsa continuara hasta el día de la renovación de votos. Pero eventualmente entendió que yo había necesitado tiempo para procesar mi propio dolor y planear la mejor manera de protegerlo. «Mamá», me había dicho hace unas semanas cuando vino a visitarme,
Me doy cuenta ahora de que, si me hubieras contado en privado, probablemente habría confrontado a Hailey y ella habría encontrado una manera de manipular la situación. Habría inventado excusas, me habría hecho sentir culpable, habría encontrado la manera de hacerme creer que era mi culpa. Tenía razón. Hailey era una manipuladora experta y había pasado años perfeccionando su habilidad para hacer que otros se sintieran responsables por sus propias acciones. Si Daniel la hubiera confrontado en privado, ella habría encontrado una manera de salirse con la suya, al menos temporalmente. En cambio, al exponerla públicamente, en el momento de mayor vulnerabilidad y frente a toda la familia, le había quitado cualquier oportunidad de controlar la narrativa. No podía fingir inocencia cuando la evidencia estaba proyectada en la pared para que todos la vieran. Daniel había comenzado terapia para procesar la traición y trabajar en su capacidad de confiar nuevamente. Era doloroso verlo luchar, pero también era hermoso ver cómo estaba creciendo como persona. Había dejado de culparse a sí mismo por no haber visto las señales. Había dejado de preguntarse qué había hecho mal para empujar a Hailey hacia su padre. Algunas personas simplemente son tóxicas, me había dicho recientemente. Y lo que he aprendido es que no importa cuánto amor les des, nunca será suficiente para cambiar quiénes son en el fondo. Tenía razón, yo había aprendido la misma lección sobre Allen. Mi nueva vida era sorprendentemente satisfactoria. Había tomado un trabajo de medio tiempo en una galería de arte local, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había podido porque estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta. Había comenzado a tomar clases de pintura, había hecho nuevas amistades con mujeres que, como yo, habían redescubierto quiénes eran después de liberarse de matrimonios tóxicos. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. No tenía que cocinar para alguien que me mentía durante la cena. No tenía que lavar la ropa de alguien que se la quitaba en el dormitorio de otra mujer. No tenía que fingir que no notaba cuando llegaba tarde con excusas inventadas. La libertad tenía un sabor dulce que había olvidado que existía. Algunas personas en la comunidad habían criticado mi decisión de exponer todo tan públicamente. Decían que había sido cruel, que podría haber manejado las cosas de manera más privada y civilizada. Pero esas críticas venían principalmente de personas que nunca habían experimentado el tipo de traición sistemática y calculada que yo había sufrido. Lo que esas personas no entendían era que Allen y Hailey no me habían traicionado solo sexualmente. Me habían robado años de mi vida, me habían hecho cuestionar mi propia cordura, me habían hecho sentir que yo era el problema en mi matrimonio. Habían planeado destruir completamente la vida de Daniel mientras mantenían fachadas perfectas. Ese tipo de crueldad deliberada merecía consecuencias igualmente deliberadas. Además, al exponerlos públicamente, había protegido a futuras víctimas. Ahora toda nuestra comunidad sabía exactamente qué tipo de personas eran Allen y Hailey. Cualquier mujer que considerara involucrarse románticamente con Allen sabría que era capaz de traicionar de la manera más cruel posible. Cualquier hombre que conociera a Hailey sabría que era capaz de manipular y mentir sin remordimiento. Una tarde, mientras estaba en la galería, una mujer mayor se me acercó. Era alguien que conocía vagamente de eventos comunitarios, pero con quien nunca había hablado extensamente. «Crystal», me dijo, «quería decirte que admiro lo que hiciste. Mi hermana pasó por algo similar hace años, pero nunca tuvo el valor de exponer a su esposo. Él la dejó por otra mujer de todos modos, y luego hizo lo mismo con la siguiente esposa y con la siguiente. Si ella hubiera hecho lo que tú hiciste, habría salvado a muchas mujeres de pasar por el mismo dolor». Sus palabras me confortaron de una manera que no había esperado. No había expuesto a Allen y Hailey solo por venganza, aunque admito que la venganza había sido satisfactoria. Lo había hecho por justicia, por protección, por la verdad. Daniel había comenzado a salir nuevamente, lentamente y con mucha cautela. Había desarrollado una intuición mucho mejor para detectar señales de alarma en las personas. Ya no era el joven confiado e ingenuo que había sido antes, pero tampoco era cínico o amargado. Era más sabio, más cauteloso, más consciente de su propio valor. «Mamá», me había dicho la semana pasada,
Creo que lo que pasó, por horrible que haya sido, me enseñó algo importante. Me enseñó a valorarme lo suficiente como para no tolerar menos de lo que merezco. Esa era quizás la única bendición que había salido de toda esta pesadilla. Daniel había aprendido a una edad temprana lo que a mí me había tomado 58 años descubrir, que es mejor estar solo que estar con alguien que no te valora. En cuanto a Allen, ocasionalmente escuchaba noticias sobre él a través de conocidos mutuos. Había tratado de contactarme varias veces en los primeros meses después del divorcio, enviando cartas de disculpa y súplicas para que habláramos. Pero yo había sido clara, no tenía nada que decirle, y él no tenía nada que pudiera hacerme cambiar de opinión. Las disculpas después de ser atrapado no significan nada. Si realmente hubiera sentido remordimiento, nunca habría comenzado la aventura en primer lugar, y ciertamente no la habría mantenido durante 8 meses mientras me mentía en la cara todos los días. Había hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca entendería completamente cómo Allen había sido capaz de traicionarme de manera tan sistemática y cruel. Tal vez había partes de su personalidad que siempre habían estado ocultas, tal vez había cambiado gradualmente a lo largo de los años, o tal vez yo simplemente había estado ciega a quien realmente era. Ya no importaba. Lo que importaba era que había encontrado la fuerza para liberarme, para reconstruir mi vida según mis propios términos, para encontrar felicidad y paz sin necesidad de depender de alguien más para mi autoestima. Mientras el sol se ponía esa tarde, reflexioné sobre los 6 meses que habían pasado desde el día que cambió todo. Había sido doloroso, había sido difícil, había habido momentos en los que cuestioné si había hecho lo correcto. Pero mirando mi vida ahora, sabía con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Era libre, era honesta conmigo misma, y por primera vez en años era genuinamente feliz. Y eso valía todos los juicios, todas las críticas y todo el dolor que había tenido que atravesar para llegar aquí. Algunas personas dirán que la venganza nunca es la respuesta, pero yo aprendí que a veces, cuando has sido traicionada de la manera más cruel posible, la justicia y la venganza pueden ser la misma cosa. Y a veces ser libre es la mejor venganza de todas.